Me paré en la ventana de la cocina agarrando el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos y la noticia todavía resonaba en mis oídos. A mi madre Evelyn le habían diagnosticado un cáncer terminal. Las palabras del médico resonaron en mi mente pintando un panorama sombrío de los pocos meses que le quedaban. Mark, de 33 años, estaba sentado en la mesa del comedor con los ojos pegados a su computadora portátil. Me aclaré la garganta. El peso de las noticias me hacía difícil hablar. Mark, necesitamos hablar. Apenas levantó la vista. ¿Qué pasa? Anne, es mi madre. Ella está muriendo. Los médicos le dan 6 meses como máximo un destello de... Cruzó el rostro de Mark antes de enmascararlo con indiferencia. Lamento escuchar eso, ¿qué quieres hacer? Respiré hondo. Quiero traerla aquí para vivir con nosotros, no debería. Estar solo. Los ojos de Mark finalmente se encontraron con los míos fríos e inflexibles. Aquí con nosotros no creo que sea una buena idea. Anna, sentí una oleada de incredulidad. Mi madre Mark, ella no tiene otro lugar a donde ir. Él se encogió de hombros. ¿Por qué no un hospicio? Están mejor equipados. Para manejar estas cosas. Estaba a punto de protestar cuando la hermana de Emily Mark intervino desde la sala de estar o desde ese viejo cobertizo de herramientas en el patio trasero. Allí había mucho. Su risa me atravesó como un cuchillo. Las lágrimas picaron en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. Sabía que Mark era insensible, pero esto era un nuevo punto bajo incluso para él. Traté de discutir para razonar con ellos, pero era como hablar con una pared de ladrillos. Habían tomado una decisión, mostrando un lado de mismos tan vil y desprovisto de empatía. Esa noche me dejó tambaleante mientras yacía en la cama. Una resolución comenzó a formarse dentro de mí. No se trataba solo de encontrar un lugar para mi madre moribunda, sino de hacer frente a la insensibilidad que se había infiltrado en mi vida sin oposición durante demasiado tiempo. No lo sabía. Pero este era el comienzo de mi viaje hacia la recuperación de mi vida, un viaje que me llevaría por caminos que nunca imaginé que recorrería mientras me quedaba dormido. Un plan comenzó a tomar forma en mi mente, un plan que no solo aseguraría un capítulo final digno para mi madre, sino que también serviría como un de cuentas para aquellos que nos habían hecho daño. Mark y Emily habían mostrado sus verdaderos colores y era hora de que entendieran las consecuencias. Los días de ser ignorados y despedidos habían terminado. Anna y yo ya no íbamos a ser la víctima silenciosa. En mi propia historia, los días posteriores a la conversación sobre mi madre. Una mancha de dolor e ira. Evelyn falleció solo un mes después de su diagnóstico y sus últimos días los pasó en una habitación esterilizada del hospital. La calidez de nuestro hogar no podía deshacerme de la culpa que me asentía. Le había fallado durante este tiempo turbulento. La tos de Mark que él siempre había ignorado porque empeoraba. Una visita al médico reveló el cruel giro del destino que diagnosticaron a Mark con cáncer de pulmón terminal. La ironía de la situación no pasó desapercibida para mí. Recuerdo la noche en que me dijo que se sentó frente a mí una sombra de su habitual seguridad en sí misma persona. Anna, tengo cáncer, dijo con voz apenas por encima de un susurro. Lo miré fijamente. Mi mente se acelera. ¿Qué estás diciendo? Te necesito, Anna, necesito que cuides de mí. La audacia de su petición me dejó sin palabras. Este era el mismo hombre que fríamente había sugerido un cobertizo de herramientas para mi madre moribunda. La ira burbujeaba dentro de con una fuerza feroz. Rabia ardiente, cuidarte, repetí, mi voz mezclada con amargura, como si tú cuidaras de mi madre. Mark hizo una mueca. Eso es diferente, Anna, soy tu marido. La conversación se convirtió en una discusión con Mark haciéndose la víctima y yo, la esposa sin corazón. Emily se unió a ella. Palabras agudas y acusadoras. Puedes ser tan cruel, Anna, se está muriendo. Los miré realmente, los miré. Mark con su mirada autocompasiva y Emily su lealtad hacia su hermano eclipsó cualquier pizca de moralidad. En ese momento supe lo que tenía que hacer. Pasé los siguientes días planeando y preparándome. Busqué asesoramiento legal. Reuní documentos e hice arreglos. Mi resolución se solidificó. Cada paso. Me iba a divorciar. Mark vendió la casa, su preciosa casa, y comenzó una nueva.
El día que los enfrenté, sentí que una sensación desconocida de poder. Te dejo, Mark, declaré, mi voz firme. No puedes hablar en serio. Mark farfulló, incredulidad grabada en su rostro. Nunca he sido más serio, respondí. Estoy vendiendo la casa mía, después de todo una parte de mi herencia. La cara de Emily perdió el color. No puedes hacernos esto, Anna. ¿A dónde iremos? Eso ya no es de mi incumbencia, dije volteándome para irme. Debiste haber pensado en eso antes de darle la espalda a mi madre. Me alejé de ellos, de la vida que había conocido. Embarcarme en un viaje de retribución. El tiempo de ser la esposa obediente y silenciosa había terminado. Iba a hacerles pagar por su insensibilidad, su total desprecio por cualquier otra cosa que no fuera ellos mismos. Las semanas posteriores a mi decisión de divorciarme de Mark fueron en un torbellino de actividad. Me reuní con abogados que revisaron financieros, y lo más importante, comencé a quitar las capas de engaño en mi matrimonio. Cuanto más descubría, más clara se volvía la imagen de una vida construida sobre mentiras y manipulación. Una tarde, mientras examinaba viejos tiempos archivos, me topé con algo inesperado: una carta de mi madre escondida en un viejo álbum familiar. Su letra familiar dejó sin aliento. Estaba fechada hace unos años, una época en la que ella todavía estaba sana y llena de vida. La carta fue una revelación en la que mi madre, su sabiduría, se había visto a través de Mark y Emily. Ella escribió sobre escuchar una conversación, un fragmento de diálogo que sugería que su relación no. Lo que parecía. Mis manos temblaron mientras leía sus palabras, una mezcla de tristeza y enojo llenándome. Con esta nueva información contraté a un investigador privado. Los hallazgos fueron impactantes, pero de alguna manera no sorprendentes. Emily no era la hermana de Mark, sino su amante, un hecho hábilmente oculto durante años bajo la apariencia de lazos familiares. Un jueves lluvioso por la noche, la expresión de sus rostros cuando les revelé que mis conocimientos valían todo. Había soportado a Emily, o debería decir tu amante, comencé con mi voz fría e inquebrantable. ¿Cuánto tiempo pensaste que podrías engañarme? El rostro de Mark se volvió ceniciento. Anna, ¿puedo explicar? Guardarlo, lo interrumpí. Lo sé todo. El engaño termina ahora. Emily intentó intervenir con su voz estridente de pánico. Anna, por favor, podemos solucionar esto, no hay nada que resolver, dije con firmeza. Me divorciaré de Mark y venderé la casa. Ambos necesitan encontrar otro lugar para vivir. Sus súplicas y protestas cayeron en oídos sordos. Ya había terminado de ser la víctima facilitador de su juego Twisted. Este era mi momento de retribución y lo disfruté mientras me alejaba de esa confrontación. Sentí que me quitaban un peso de encima. Ya no estaba atado por las cadenas de un matrimonio sin amor. Fui libre de comenzar una nueva vida, para vivir una vida que fuera verdaderamente mía. El día que los papeles para vender la casa marcó un punto de inflexión en mi vida. Vi cómo las fachadas de Mark y Emily se desmoronaban, sus verdaderos seres quedaron al descubierto bajo la dura luz de en realidad, la casa que alguna vez fue un símbolo de nuestra vida compartida ahora era un faro de mi nueva independencia. Mark, Emily intentaron resistir la vela lanzando jerga legal y amenazas vacías en mi camino, pero me mantuve firme respaldado por un equipo legal sólido y la voluntad acorazada se fue. Por mi madre, no puedes hacernos esto, Anna, este es nuestro hogar. La voz de Emily estaba llena de desesperación. Dejó de ser un hogar en el momento que lo convertiste en una casa de mentiras, respondí, mi voz firme. Las súplicas de Mark no fueron más efectivas. Anna, piensa sobre lo que estás haciendo, estás destruyendo todo lo que tenemos, todo lo que teníamos se basó en el engaño. Simplemente estoy reclamando lo que es mío por derecho, repliqué. El día que se vendió la vi mientras empacaban sus pertenencias, sus caras grabadas con derrota. No fue así. No sentí la alegría de su desgracia, sino más bien un sentimiento de justicia. Habían cosechado lo que sembraron. Una retribución adecuada por su crueldad. Con el producto de la venta de mi herencia conseguí un apartamento cómodo en un vecindario sereno. Fue un lugar inmaculado. Por las sombras del pasado, mientras me adaptaba a mi nueva vida, ocasionalmente escuchaba noticias de Mark y Emily. Habían atravesado tiempos difíciles luchando por adaptarse a la vida sin los lujos que habían disfrutado tan libremente a mi costa. A veces me preguntaba si había ido demasiado lejos. Pero luego recordé el dolor, la traición, la fría indiferencia que le habían mostrado a mi madre. No, esto era karma en su forma más pura. Había aprendido una dura lección sobre la confianza y las máscaras que usa la gente,
pero más importante aún, había aprendido sobre mi fuerza y resistencia. Ya no era la misma mujer que había tolerado su crueldad. Yo. Anna, una mujer que se había enfrentado a sus demonios y había salido victoriosa en mi nuevo departamento rodeada de silencio y soledad. Encontré la paz, el caos y el engaño que habían definido mi vida con Mark se sentía como un recuerdos lejanos. Llené mis días con pequeñas alegrías y redescubrí aficiones olvidadas hace mucho tiempo. Recibí una invitación a la junta de accionistas de la empresa donde trabajaba Mark con un número importante de acciones heredadas de mis padres. Me di cuenta de que tenía más poder que nunca. Me imaginé en la reunión, me senté entre los otros accionistas, una sensación de surrealismo me invadió. Mark también estaba allí, luciendo más viejo. Más derrotado que nunca. Nuestros ojos se encontraron brevemente y vi un destello de algo de arrepentimiento, tal vez o miedo, durante la reunión. Levanté la voz. No en venganza sino en defensa de prácticas comerciales justas y éticas, era lo que mi padre hubiera querido y lo sentí justo después de la reunión. Mark se acercó con una figura vacilante. Anna, ¿podemos hablar? Lo miré, el hombre que había sido mi vida durante tanto tiempo. Hace mucho tiempo que soy un extraño, no queda nada que decir, Mark, pero Anna, lo siento, nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Su disculpa, aunque tal vez fue sincera, llegó demasiado tarde, tomaste tus decisiones. Mark. Vive con ellos mientras me alejaba dejando a Mark solo. Sentí que se cortó un último hilo de conexión. Ya no estaba atado por sus acciones o sus elecciones. Fui libre en los meses siguientes. Escuché a través de conocidos mutuos que la salud de Mark estaba empeorando. Emily lo había dejado incapaz de hacer frente a las cargas y emocionales. A pesar de todo no sentí alegría en su sufrimiento. La venganza había sido mía, pero fue una victoria hueca. Elegí concentrarme en el futuro, en construir una vida llena de significado y propósito. Me ofrecí como voluntario, viajé e incluso comencé a escribir una memoria. Mi historia fue de dolor y traicionar trail, pero también pasado.